Bienvenidos al canal Senfol Colombia. Como iglesia centramos nuestra fe en Jesucristo y creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en la Biblia como su palabra inspirada con toda la autoridad sobre nuestra vida. Por eso producimos contenidos bíblicos para edificar tu vida, como prédicas, vigilias, convocatorias de oración, devocionales y cada vez nuevos contenidos. Conoce a Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmos 145, 18. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir con nuestro tema con respecto de Isaías 61, del 1 al 3, y Lucas 4, acerca de lo que es el corazón quebrantado. Y bueno, les cuento que tuve un poquito de dificultad, estuve meditando, haciendo muchas cosas, muchas anotaciones, y ya concretar, sintetizar, me costó un poquitico, pero algo maravilloso que el Señor me recordaba es que cuando Él creó al hombre, lo creó en un estado de plenitud, óigalo bien, plenitud, de bendición. Lo colocó en un lugar maravilloso que era el Edén. Edén significa gozo, significa hechizo, significa armonía. O sea, el mismo lugar donde Él estaba le daba plenitud, una relación maravillosa con Dios, una expectativa de creatividad y de poder realizarse en todas las áreas de su vida. También una relación maravillosa tanto con Dios como con Eva y viceversa. Y bueno, envidiable la situación de Adán y Eva. Pero ustedes conocen que vino el pecado, vino la caída. El hombre escucha otro argumento diferente de Dios, cómo es de importante filtrar lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, porque hay alguien que sí está interesado en robar, matar y destruir, estorbar los planes buenos que Dios tiene para sus hijos, para que le glorifiquen y le honren, y ese es Satanás, ¿verdad? Entonces Eva no supo filtrar y como consecuencia vino la caída. Entre las cosas que yo anotaba, anotaba en lo físico, ¿no? El corazón es como el centro de las emociones que van hacia el emociones, mente y voluntad, que también tienen que ver con el espíritu, y ahí es donde se sazona todo lo que es lo que hay en el corazón, en la vida de un ser humano. Y me ponía a pensar en el corazón físico, ¿verdad? El corazón físico a veces está quebrantado. Yo tuve un hermano que hace un año tuvo un infarto fulminante y después le dieron 2 infartos más. Una parte de su corazón quedó necrosiado, muerto. Y aunque él está haciendo terapia, ya está trabajando, tiene una vida normal, hay una parte de su corazón que no está funcionando bien, quedó como muerta, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con el hombre, ¿verdad? Así como en lo físico nosotros podemos ver que el centro de mando del cuerpo humano, digámoslo así, que bombea vida, circulación, todo esto es el corazón, pero también hay afecciones al corazón físico, falla de válvulas, algunas arterias tapadas, venas en el sistema circulatorio. Pueden haber diferentes tipos de enfermedades que hacen que la capacidad física de una persona disminuya, no pueda llevar a cabo ciertos procesos, no pueda correr, no pueda hacer ciertos deportes, se cansa rápidamente. Así como en lo físico, eso también es en lo espiritual, ¿verdad?
En lo espiritual también puede haber eso. Y bueno, cuando Adán y Eva salen del paraíso, del Edén, de ese lugar de plenitud, de armonía, es como si les hubiera dado un infarto o muchos infartos fulminantes, porque su corazón, en su espíritu, una parte de su corazón murió, y es su espíritu. Aunque estaba ahí, por ejemplo, mi hermano tiene su corazón, está ahí, pero hay una parte que estaba muerta, ¿verdad? En ese sentido, a partir de ese momento, el hombre empieza a caminar bajo sus propias características, criterios, su propia carne, naturaleza, ¿verdad? Y en ese aspecto empieza a generar una serie de problemas, no solamente para consigo mismo, sino para con el entorno o para con los que le rodean. Empieza a dañar, a afectar, es un ser egocéntrico, empieza a afectar a los demás. Entonces podemos decir que nuestro corazón está quebrantado por dos cosas trascendentes. Uno, el pecado, definitivamente el pecado del hombre. Justamente cuando uno lee Lucas 4 del 16 al 18, que son buenas noticias, ¿verdad? Pero este pasaje tiene que ver netamente con el pecado del hombre y sus consecuencias, ¿sí? Somos quebrantados de corazón, vino ceguera espiritual, cortedad de visión, esclavitud, ataduras. Todo esto tiene que ver con el pecado del hombre. Entonces, las dos causas principales para un corazón quebrantado son el pecado del hombre y las heridas del pasado. Y yo quiero contarles que cuando Jesús habla, o cuando en Lucas 4, que es el mismo pasaje de Isaías 61, cuando Jesús habla en Lucas 4, lo primero que habla, dice, él vino, voy a volver a leer el pasaje, del 16 al 18, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro o el rollo, halló el lugar, él buscó el lugar, ¿sí? Donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Esto tiene que ver con Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de pobres de falta de recursos, sino de los pobres que no se sienten satisfechos, que están... Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es un pasaje que da es un pasaje que nos muestra cuán interesado está Dios en la condición del corazón del hombre, ¿sí? Porque nuestra condición determinará la vida que yo voy a vivir con mi entorno, con mis relaciones, con los planes a largo plazo, a corto, a mediano plazo. Si yo no trabajo ese motor, si es como un motor de un avión que está en el aire, si no se preocupa la empresa por mantener ese motor en el aire y el piloto estar caminando en la ley de la aerodinámica, pero sabe que tiene un respaldo, que es un motor que le funciona a ese aparato que sostiene a una cantidad de pasajeros, entonces ese corazón tiene que estar de cualquier manera, tiene que estar sanado, tiene que estar libre. Entonces, lo primero que el Señor dice ahí, aparte de que vino a los pobres, dice: a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dios es el perfecto médico. Dios sabe que ninguno, o sea, nosotros somos como la computadora que le entró un virus en un momento determinado, y ese virus afecta toda la información que hay en esa computadora. El virus del pecado afecta toda la vida del hombre. Por eso nadie podría ayudar al hombre. No es que el hombre nazca bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace malo, con una potencialidad de maldad tremenda.
Y cuando él va descubriendo todo esto, aún desde temprana edad, uno lo mira en los niños, sus berrinches, luego ve en los adolescentes, las decisiones equivocadas, en el joven adulto, ¿verdad? Y todas las heridas que eso trae. Entonces nosotros, es como si el hombre no tuviera esperanza, no tuviera de dónde. Sin embargo, por eso el Evangelio son las buenas noticias. Jesús dijo que Él se levantó y dijo, yo vine a sanarles. El único que puede quitar ese virus de la vida de ustedes, romper eso, quitarlo, darles una nueva vida, visión, volverles, digamos, al Edén que se les fue. Tocó sacarlos de ahí, ¿verdad? Porque no lo supieron manejar, lo manejaron equivocadamente. Entonces el Señor nos da un pasaje en Jeremías 11:19, en donde Él nos dice claramente, ¿verdad? El pueblo de Israel también había estado muy mal con Dios y vino disciplina y todo eso, pero Dios también da una promesa en Jeremías 11:19. Dice, perdón. No sé si es Jeremías 11:19 o 19:11. Sí. Bueno, dice, les daré un corazón nuevo, un corazón, si alguno me lo puede buscar, por favor, les daré un corazón nuevo, quitaré ese corazón que está dañado, que está afectado, ¿verdad? Y les daré un corazón de carne, un corazón conforme al corazón de Dios. Y para eso vino Cristo. Entonces yo voy a darles cinco cosas, vendas muy importantes, porque aún después de que uno por el Espíritu Santo recibe la convicción de que no podemos ser sanos por nosotros mismos y que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, entonces aún ya con Cristo Jesús en nuestro corazón quedan viejos hábitos, comportamientos, actitudes, y aún quedan personitas que están en nuestro entorno que no nos ayudan, sino que al contrario nos ayudan a herir un poquito más, ¿verdad? Entonces el Señor es el médico de médicos. El buen médico busca la raíz de las enfermedades y las trata, no solo trata sus causas, sino su raíz, ¿verdad? Y el Señor va directamente a la raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? ¿Cuál es el pecado en sí? La muerte, ¿sí? La muerte. Uy, estoy en Ezequiel, aquí está Ezequiel 36:26. Wilson me hizo el favor de colocar el pasaje. La raíz del pecado es la muerte, o sea, no había forma de poder sanar ese corazón, tenía que darnos un nuevo corazón. Y por eso Él es el personaje más importante y trascendente. Entonces, la primera cosa, todos en la vida estamos heridos también. Hay divorcios, hay los adolescentes que están en su proceso de cambio, ya les decía, los niños heridos. Dice que cada día mueren alrededor de 155,000 personas, cada día. Multiplique eso por 12, sale no sé cuántos millones, que es escandaloso. En estos días me mostraban algo impresionante y fue una persona, no sé cómo filmaron eso, pero sí una persona, una mujer que estaba en un puente y lo curioso es que tenía un casco de motociclista y todo el mundo estaba mirándola porque se subió sobre la baranda del puente, ya en contrario al puente, y de ahí se tiró y muestra cómo cae la mujer. Es un momento muy fuerte la toma. Y yo pensaba que eso se está dando mucho hoy, sobre todo entre los jóvenes. No quiero ser más, no quiero existir, he llegado al tope, ¿verdad? Entonces, la pregunta para todos nosotros es, ¿todos tenemos un corazón quebrantado? Sí. Así como cuando hay un corazón físico que en un momento determinado tiene que ser cambiado, porque definitivamente no se puede hacer el trasplante del corazón. Ustedes recuerdan que el primer trasplante de corazón lo hizo Christian Barnard,
¿verdad? Él hizo el primer trasplante de corazón. Y en ese momento, así como Él hubo que hacer eso, también en nosotros Cristo tuvo que hacer eso. Él vino a morir por nosotros. Él cargó todas las culpas nuestras. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53. ¿Cómo hace Dios para sanar esos corazones? Bueno, Él sana a los quebrantados de corazón, perdonándoles sus pecados. Cuando una persona reconoce que, cuando hablo de pecado, o sea, está el término religioso, pecado es, en el griego tiene muchas connotaciones, es no dar el blanco, en el blanco es traspasar el blanco, es quedarse corto del blanco, es lanzarlo lejos del blanco. El pecado es no dar en el blanco. Dios te creó para una vida completamente plena, donde tú pudieras estar interactuando en el mundo con Él, en el mundo de Él y con Él, y en el mundo natural, trayendo el cielo a la tierra. Pero para eso era necesario ese condicionamiento de tu corazón, que puede estar vivificado por Él y que puede verlo a Él y puede conocer lo que Él tiene y quiere hacer. Entonces, lo primero que Él hace es que Él sana a los quebrantados de corazón, perdonando nuestros pecados y ayudándonos a perdonar, porque eso es otra cosa. No podemos recibir el perdón de Dios para nuestra vida si nosotros no perdonamos, ¿verdad? Eso lo dice el evangelista cuando está hablando de la oración. Dice, y si tú recuerdas que tienes algo contra tu hermano, perdónalo, ¿sí? Perdónalo, porque todos estuvimos enfermos y estamos enfermos en nuestro corazón. Entonces todos vamos a meter la pata, todos vamos en algún momento a quedarnos cortos, no alcanzamos a amar lo suficiente, no dimos la medida, se nos fue, traspasamos el blanco, quiere decir que me volví legalista y me fui más allá del blanco, me desvié totalmente, chanfle, puro chanfle, ¿verdad? Entonces, si todos estamos en la misma situación de trabajar, de madurar, tenemos que entender que Dios ha derramado su Espíritu Santo con los recursos de lo alto para que podamos perdonar. Ay, pero es que me dejaron de hacer, lo que me hicieron es algo terrible. Yo les he dicho que Dios es un Dios justo y que Dios devuelve lo que te robaron, lo que te quitaron. Dios está dispuesto a hacerte justicia, pero tu irresponsabilidad y mi responsabilidad es perdonar, ¿verdad? Perdonar. Entonces, primer punto muy importante, recibir el perdón de Dios, aceptarlo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Él es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no puedo entrar al cielo si no tengo un 100% de justicia y eso es imposible, nadie lo puede pagar. El único que lo pudo pagar fue Jesucristo. Y por eso cuando yo me quebranto y le pido que entre a mi corazón, que me perdone mis pecados, el Señor me perdona, toma el control de mi vida y cuando yo parta un día para la presencia de Dios, Él me entrará y dirá, yo pagué el precio por esta persona, yo soy su fiador, su aval, ¿verdad? Pero a la vez yo tengo también que perdonar a otros, ¿verdad? A los que le he hecho mal. La Biblia dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y en Romanos 8, que hoy compartíamos, y ese libro de Romanos, pero específicamente ese capítulo 8 es poderoso. Dice, ninguna condenación, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, yo no recibo condenación, pero sí estoy en Cristo Jesús. ¿Ya? En segundo lugar, el Señor nos dice en su palabra que así como Dios lo perdonó a usted en Cristo, bueno, es parte de lo que estamos hablando, usted tiene que perdonar a otros.
Cuide que el enojo que le impulsa a ser, cuídese de esa vieja naturaleza, de ese viejo corazón, hábitos viejos que le lleva a hacer cosas indebidas, que si no me trajo el pan como yo quería, armo un escándalo, lo vuelvo una tragedia. Perdonar no es fácil, ¿sí? Pero el perfecto amor echa fuera el temor, ¿ya? El perfecto amor te hace tolerante, el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Acuérdate que tú también eres limitado, acuérdate que tú también eres deficiente. Perdónense unos a otros, ¿sí? Y el Señor, si yo le pido, Él me da la fuerza para perdonar. Cuando yo no perdono y me lleno de ira, de contienda, de pelea, estoy actuando en mi carne y mi corazón está perdido, ahí está, es para nada. Y el diablo ha ganado la batalla y estoy dañando a otros, y el diablo está feliz porque me está robando mis bendiciones y está robando mis relaciones y hago doler el corazón de Dios. Por eso esto da para este segundo punto. Debo vaciarme de mí para ser lleno del Espíritu Santo. Deje de pensar en usted, ¿sí? Deje de pensar en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, que se haga como a mí me gusta, que como yo digo. Acuérdese que usted ya no vive para usted, usted vive para aquel que le amó y se entregó a sí mismo para usted. Acuérdese que usted es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Vacíese de usted para que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19, que nosotros somos la habitación de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y parece místico, ¿verdad? Espíritu Santo, la palomita. ¡No! Es el poder de Dios. Es la gracia poderosa de Dios para enfrentar la vida, para construir, por favor, el futuro de esperanza, el futuro de los buenos planes. Por eso tengo que vaciarme de mí y tengo que permitirle al Espíritu Santo que tome el control completo de mi vida, de mi mente, de mis emociones. Trabaje en eso. La Biblia dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas, de lo que tú llenas tu mente, de eso va a haber en tu corazón. Ese pasaje está en Proverbios 23, 7. En tercer lugar, el amor de Dios es nuestra fuente de restauración. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Jeremías 31:3 dice el Señor: con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ha soportado? ¿Sí? El amor de Dios no es un amor pasajero, condicional. Te amo si haces bien las cosas, si te portas bien, si haces las cosas a mi manera. No, el amor de Dios es sublime, es poderoso. Es un amor que tiene fe en ti, que cree que por él mismo se va a mover las diferentes situaciones de la vida. Es como si una manguera con mucha presión es abierta, la llave, supongamos que la manguera diría: todo lo que se acerca a mí. De hecho, se usan las mangueras para las manifestaciones. Cuando recuerdo en la universidad, cuando salíamos y había manifestación, lo que uno más temía, entre las cosas que temía, era esas mangueras que tenían una presión tan bárbara que rompían o quitaban o tiraban al piso. Bueno, el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, que Él cree que puede romper esa manifestación inadecuada de tu vida. Dios cree en ti, Dios te ama poderosamente y no desistirá de trabajar con ese amor. No es un amor bobalicón, permisivo,
no es un amor que le pasa todo a uno, que se hace loco. No, es un amor que tiene un propósito eterno y es utilizarte como un instrumento de poder, de vida, un instrumento que atraiga vida, que atraiga el poder de Dios, que produzca fuerza, que produzca manifestaciones del Altísimo en la vida de otros, ¿verdad? Entonces, cuando Él te va a venir a llamar, cuando Dios viene a tu vida, te va a llenar de su espíritu. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, dice Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Gálatas 5:22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, contra semejante fuerza que tiene esas características específicas, no hay ley, no hay nada que se pueda oponer a esto que Dios está manifestando a través de tu vida en el poder de su gracia. Uno a veces tiene conceptos tan errados, como les digo, parecen como balicones, sí, una vida espiritual, una vida como mística, como... No, la vida de Dios, del Espíritu es de poder. Y cuando Él dice, yo pongo el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, son aspectos sobrenaturales de la vida de Dios, no como lo conocemos, porque el nuestro es ya iba a decir chimbo, nuestro es deficiente, es un producto maluco, es un producto que se acaba rápido. En cambio, el producto de Él es el original, el perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del amor de Dios y la manifestación del amor de Dios a través del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de una tremenda vida de poder en cada uno de estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En cuarto lugar, Dios, aquellos que deciden seguirle y estar, la Biblia nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios está juntando un remanente. Él le quiere dar una solución a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere. Entonces, los que quieren les llama su cuerpo o su iglesia, y esa es su familia. Es el lugar donde la persona puede crecer. Es también un hospital donde vamos a que nos ayuden a sanar nuestras heridas, donde nos ayuden a levantarnos, donde si estamos decaídos nos sustenten. Entonces, parte de esa manifestación del amor de Dios es que Él genera un entorno, una familia que es la iglesia, en donde se nos ayuda, donde nos ayudan a crecer, donde nos ayudan a conocer al Señor, donde si hay alguno que está, en estos días miraba que unas fotos de César llevando unas mascarillas y unos elementos para personas, sí, también está el aspecto social, donde si hay alguna persona que en un momento dado necesita consejo o algo, llama, pues ahora llama, pero si puede tener una cita de edificación contigo, pues ahí está, o está el hermano que te abraza simplemente y te dice vas a salir adelante. Eso es muy importante. Dios nos genera un nido, digámoslo así, un lugar de refugio que es la iglesia. En quinto lugar, Dios me dice que me afiance en las promesas de Dios y en su palabra. ¿Cómo hago yo para frente a la vida, las circunstancias de la vida? ¿Cómo hago porque de todas maneras va a haber traición, va a haber culpa, va a haber, que puede haber ingratitud? Los padres sufren a veces con los hijos por la ingratitud, porque tienes lo mejor para ellos y ellos no quieren hacerlo. Ingratitud de las personas. Hay muchos aspectos que luego se tocarán en los temas que vamos a estar viendo, como las heridas de las emociones, ¿sí? Decíamos que el pecado y las heridas del alma son lo que hacen que un corazón esté quebrantado, pero ya cuando yo estoy en Cristo y tengo un nuevo corazón, ¿cómo puedo
guardar ese corazón. La Biblia me dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero no cualquier vida, la vida poderosa de Dios. Y tú no puedes permitir que un simple switch de la luz impida que el poder de la luz, el switch de la luz, son las amarguras, resentimientos, rencores, dolores, que esas situaciones que podemos obviar porque Dios nos da los recursos del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Dios me dice, fíjate, confía en mí, tranquila, toma, entrega a esa persona, perdónala, como yo he perdonado tus pecados, y tranquila, yo voy a compensar lo que el hombre, la vida, las circunstancias te quitaron. Confía en que yo soy justo, y Dios lo hace. Pero yo tengo que entrar en esa mentalidad. Miren, yo creo firmemente que Dios quiere hacer de su vida, y como hemos estado hablando, una vida plena, una vida que lo glorifique a Él. ¿Por qué lo glorifica a Él? Porque lo que usted aporta es la vida de Dios a la sociedad, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. La vida de Dios construye relaciones, construye circunstancias, construye personas, ¿sí? Con el poder de Dios. Entonces su vida va a ser una vida cómoda. Mire lo que dice el Salmo 34:7. Si usted cuida su pensamiento, hay muchas promesas en la Biblia, pero le voy a hablar, si me dan chancecito, Salmo 34, del 18 al 19, es algo maravilloso. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos, nuestras emociones pueden ser afectadas, pero Dios me dice que Él está ahí, Él está cerca de ti, ¿sí? Cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Dios. Estamos en un mundo donde hay aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el Salmo 147:3, que es un salmo que usamos para esto, definitivamente es muy claro el Señor ahí. Dice, Él sana. La promesa de Dios es que Él sana a los quebrantados de corazón. Por difícil que sea la situación, Dios sana tu corazón, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El problema es que yo guarde raíces de amargura. Acuérdese que la enfermedad se quita cuando se quita la raíz, ¿sí? Hebreos 12:15 dice que no haya entre vosotros, no haya raíces de amargura. Yo tengo que sacar la amargura de mi corazón. ¿Cómo la puedo sacar? Confesándola a Dios, desahogando mi corazón con Dios, apropiándome del perdón de Dios, pidiéndole perdón por haber guardado esa amargura, porque la amargura se puede volver una cárcel de nuestra alma y trae todas las maldiciones que están en la Biblia. Dice Deuteronomio 29, que cuando yo no perdono, entonces todas las maldiciones que están en la Biblia vienen sobre el que no perdona. Aparte de que a mí me perdonó Dios todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Isaías 57:15 dice lo siguiente, ya con esto concluyo. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, o sea, el que reconoce su necesidad, se humilla ante el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro corazón es vivificado. Dios promete que te sanará, Él sana. Promete que te vivificará y te llevará a nuevas alturas. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios no nos deja sin soluciones. Acuérdese que su corazón es lo que va a generar vida para los nuevos planes poderosos que Dios tiene con usted. Usted tiene que decidir, yo voy a trabajar en esto hasta el final de mis días, hasta el último día de mi vida, y no quiero
que me robe mis bendiciones ni el diablo, ni la vida, ni los seres humanos, ni nadie. Yo voy a vivir en el plan divino. Escojo eso y trabaje en eso. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Quién es su Dios? ¿Qué tiene Dios para usted? Piensa en todo eso. ¿En qué se enfoca? En su bienestar, en los planes de bienestar de Dios, en lo que Dios le ama profundamente, en que Dios quiere que usted se vacíe de sí mismo para ser lleno del poder del Altísimo, para enfrentar cada situación, cada circunstancia, en creer que tiene el fruto del Espíritu Santo, creer que si en un momento dado le faltan las fuerzas, tiene una escuela que es la iglesia, tiene un lugar de hospital que es la iglesia, espiritual, anímico, ¿verdad? Tiene un lugar que le acogen como familia, como la iglesia, ¿ya? Y que el amor de Dios manifiesto a través de ello va a seguirle haciendo crecer. No se deje robar, ¿sí? No se deje robar por el enemigo. Dele gracias a Dios. Vamos a orar en este momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque un día tú viniste al mundo para devolverle al hombre la plenitud, como dice tu palabra. Tú eres la plenitud de aquel que lo llena el todo en todo, Señor. Te pido perdón, Señor, porque he buscado en el hombre, en las circunstancias, el llenar ese vacío, Señor, el querer realizarme de acuerdo a mi criterio. Te pido perdón, Señor. Y hoy escojo, como decía David, escogí el camino de la verdad. Escoge, toma una decisión de aquí hasta que te mueras, para que eso pueda ser, o hasta que Dios te llame, para que ese pueda ser el parámetro de tu vida en lo que puedas estar trabajando. Escogí el camino de la verdad, de lo que trae la abundancia tuya, el bien tuyo, en donde tú puedas resplandecer y yo pueda ser esa luz para muchos, Señor, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, para mi familia. Señor, que yo pueda tener seguridad de un futuro porque he construido sobre la roca que eres tú, en el fruto del Espíritu, y pueda ver los resultados gloriosos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias porque no te quedaste impávido o resentido o dolido, Señor, por la acción del hombre, del ser humano, sino que buscaste una solución que arrancó un pedazo de ti, que fue tu propio Hijo, Señor. Y murió para que yo fuera libre y tuviera el poder del Altísimo y pudiera seguir en el Edén, en ese lugar de gozo, de deleite, de plenitud, y ahí desarrollar la creatividad, la habilidad, la gracia de construir vida, la propia vida y la vida de otros para la gloria de tu nombre. Te pido perdón, Señor, toma el corazón, mi corazón, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón como lo dice tu palabra. Perdona toda amargura, resentimiento, rencor. Yo tomo la decisión de perdonar a quienes me han hecho daño porque sé que eres justo y que tú compensarás lo que el hombre, la vida, las circunstancias robaron, Señor. En el nombre de Jesús recibe gracia perdonadora por el poder del Espíritu Santo. En este momento le pido a Dios en el nombre de Jesucristo que derrame sobre ti gracia de perdón, gracia de restauración. Arranca toda raíz de amargura de tu pasado, de las heridas. Ahora eres una nueva creación, ya tu pasado no es el tuyo, quedó muerto, crucificado en la cruz. Gracias, Padre. Sí, con Cristo estás juntamente crucificado. Ahora tu pasado, tu presente y tu futuro es el del Señor. Y damos gracias a ti, Señor. Trae Espíritu Santo, espíritu de revelación, de sabiduría y de entendimiento, en conocer y aplicar cada día, Señor, estas poderosas herramientas de tu palabra para que seamos efectivos de acuerdo a tu deseo en esta vida. Te damos muchas gracias, recibimos tu perdón y tomamos la decisión de perdonar a otros. Soltamos esas vidas, soltamos esas dificultades para que ahora tú puedas llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser con toda tu gracia. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Conoce a Dios.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Hola, esperamos estés pasando un muy buen tiempo, un muy buen día. Mi nombre es Jair Ararat Bedoya, juntamente con mi esposa María Teresa Romero. Tenemos el privilegio de liderar el ministerio del movimiento Senfol Panamá, que es un movimiento que tiene como propósito ayudar a conectar a las personas con la persona de Jesucristo. En esa conexión que transforma, experimentar la vida abundante que Él promete para todos aquellos que creen en Él. Esperamos que en ese propósito entiendas que Jesús está a la puerta de tu vida, tocando, llamando, que el deseo de Él es entrar a tu corazón y que tú puedas recibir de Él la vida abundante que ofrece. Quiero compartir en este tiempo una charla acerca de la gracia de Dios, de cómo Dios, el Dios de la Biblia, es llamado en las Escrituras como el Dios de toda gracia. Estamos viviendo un tiempo muy especial, podríamos decir desafiante, que ha movido nuestros pensamientos, nuestras seguridades y ha sacado a flote, a la luz, muchos aspectos que no sabíamos que estaban allí guardados en nuestro corazón. En Primera de Pedro 5:7, que es el texto que estás viendo en este momento en pantalla, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este mensaje está en el contexto de una carta escrita por el apóstol Pedro, probablemente entre el año 54 y 58 después de Cristo, que tiene el propósito de alentar la fe de los creyentes que han sido dispersados por causa de proclamar que Jesús era el Señor de sus vidas. El Imperio Romano había decretado una muy fuerte persecución contra ellos. Por esa causa habían perdido sus bienes, habían perdido algunos sus derechos civiles, habían perdido su vida, su libertad. Pero en esa carta el apóstol les recuerda que Dios es el Dios de toda gracia. La palabra gracia encierra belleza, propósito, poder, restauración, salud, vida, todo aquello que es puro, todo aquello que es amable, todo aquello que es poderoso, todo aquello que es glorioso. Por lo tanto, gracia es un atributo que está en la persona de Dios. Y por esa razón dice, echando toda vuestra ansiedad, que hace referencia a un concepto que representa tener una mente dividida. No sé si alguna vez has experimentado estar en un lugar, pero tu mente estar en otro. Y eso desarrolla o genera en nosotros una sensación de intranquilidad, de preocupación, de inestabilidad. Pero algo importante en el texto que está en la referencia es que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene un plan de vida, de paz, de provisión, de protección, de libertad en medio de las circunstancias más complejas. Quisiera entonces avanzar y que por un momento te detengas a observar esta
esta pintura. Esta pintura fue concebida en el siglo XIX, mediados, casi finales del siglo XIX en Francia. Su autor es Teodoro de Géricault, y es una pintura que narra el naufragio de una fragata francesa llamada La Medusa, y el drama que vivieron allí los que sobrevivieron, y cómo ellos enfrentan esta situación de crisis, esta situación de adversidad. Quisiera que mires la pintura, que puedas, ojalá, fijar la mirada en los rostros, en lo que te comunican esos rostros, los colores, los detalles, de cómo enfrentamos las situaciones de crisis, las situaciones adversas. Muy bien. Ahora has notado que hay personas que están mirando hacia el horizonte con los brazos levantados, esperando que venga la ayuda. Hay otros tratando de animar a aquellos que tienen la mirada perdida para que puedan fijarla en el horizonte y puedan ver lo que el otro está viendo. Algunos están mirando al cielo con desesperación, otros han fallecido, otros han sucumbido ya, sus miradas están perdidas. Es muy intenso el drama que puede encontrarse en un espacio tan pequeño, toda la gama de situaciones que allí podemos observar. Notaremos también que por las vestiduras hay personas pudientes y otros que probablemente sean esclavos o personas que no son de medios económicos para el momento. Tampoco el dolor o el drama de alguna forma distingue entre el color de la piel o la situación económica, tal vez las creencias. Pero mi pregunta es, ¿cómo reaccionas tú frente a las situaciones de pérdida, las situaciones de crisis? Estamos enmarcados en el contexto de una pandemia global a causa de la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-19 o COVID-19 como se le ha bautizado, y hemos de alguna manera experimentado tal vez en algún momento dado muchos de estos sentimientos. Al igual que la iglesia en los días del apóstol Pedro, estamos enfrentando tiempos turbulentos, pero quiero destacar el mensaje final de esta carta en el capítulo 5. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tendría que destacar, por ejemplo, el hecho de que la Biblia, en este caso, en la carta del apóstol Pedro, en esta primera carta, nos dice que Dios es un Dios de toda gracia. Es un Dios de gracia a pesar de la desgracia. Y como la peor de las desgracias no desnaturaliza el carácter amoroso, el carácter compasivo del Señor. Hay situaciones que acontecen por causa del pecado propio, del pecado de otros, que ha afectado todo el universo. Y cómo los fenómenos tanto intencionales
de la voluntad del hombre, como aquellos asociados a los elementos, pues tienen la capacidad de causar dolor, de causar destrucción. Pero el apóstol Pedro dice que Él es el Dios de toda gracia. Es decir, que en medio de la desgracia podemos encontrar en Dios socorro, podemos encontrar en Dios aliento, podemos encontrar en Dios propósito, podemos encontrar en Dios ayuda, podemos encontrar en Dios consuelo. Él es un Dios de gracia en medio y a pesar de la desgracia, que sería la pérdida del bienestar, que sería la pérdida de esta plenitud, la pérdida de la belleza, la pérdida de todo aquello que para nosotros es estimable. Pero podemos seguir viendo como una aspiración deseable que tenemos un Dios de gracia, un Dios que no solamente es completo, no solamente es poderoso, no solamente es lleno de verdad y de luz, sino que es también compasivo, porque la gracia expresa también hacia el que sufre una actitud de compasión, de condolencia. Por lo tanto, puede consolarnos en medio de toda desgracia. También dice el Dios de toda gracia que nos llamó. Dios, decía el célebre autor C.S. Lewis, nos habla todos los días, susurra a nuestro oído cada día, pero nos grita en medio del dolor. Y el apóstol Pedro dice que todos los hombres tenemos un llamado. El Dios de toda gracia que nos llamó. Dios siempre está tocando a nuestra puerta, siempre está despertando nuestro corazón, nuestra conciencia para que nos volvamos a Él, para que podamos encontrar en Él la fuente de la fortaleza, la fuente de la vida, la fuente del socorro, la fuente de la ayuda, la fuente de una vida edificada bajo propósitos eternos. Dice el Dios de toda gracia que nos ha llamado, la palabra es vocación. Hace referencia no solamente al hecho de atraer, de buscar, de hacer venir, sino también de proyectar con un propósito. Tú y yo tenemos un llamado. Dios en este tiempo nos ha llamado al arrepentimiento, nos ha llamado a la reconciliación, nos ha llamado a la compasión, a la solidaridad, a la misericordia, nos ha llamado a extender nuestro corazón hacia otros, no para dañarlos, no para destruirlos, como algunos han aprovechado, sino como una gran oportunidad para que podamos encontrarnos en el salón de la confraternidad, en el salón del perdón, en el salón de la misericordia. Porque Él es el Dios de toda gracia y como Dios de toda gracia nos ha llamado precisamente a vivir en ese espíritu entre nosotros y en la relación con Él por medio de su amado Hijo. Así que Dios nos llama al arrepentimiento, pero también Dios nos llama a la vida eterna, nos llama al perdón, nos llama a descubrir en Él el propósito más profundo y significativo de la vida. Ese llamado entonces no solamente es para nuestro tiempo. El apóstol Pedro en ese pasaje que acabamos de citar dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna y a una eternidad gloriosa que tiene la máxima expresión en la vida del Señor Jesucristo. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Por medio del glorioso mensaje de Jesús, por medio de la obra gloriosa de Jesús, quien padeció también la desgracia de la traición, de la muerte, de la injusticia, del señalamiento, de la injuria, de la calumnia, y que soportó también la cruz, pensando en que su obra traería la reconciliación de toda la humanidad con el Padre.
Si hay algo en lo cual podamos mirar el poder eficaz de la gracia, es en la obra de Jesús, cuyas consecuencias son eternas. Así que la gracia de Dios no solamente alcanza para nuestro tiempo, tiene un alcance y un propósito eterno. ¿Qué hace entonces la gracia de Dios en nuestras vidas, en medio del sufrimiento? Dice que la gracia de Dios nos perfecciona. Y aquí la idea es volver a unir las partes. La palabra perfeccionar tiene que ver con restablecer la obra a su diseño original. Volverle a llenar de la dignidad de su diseño, del propósito de su diseño, de pulir y de quitar todo aquello que la destruye, la contamina o la desvaloriza. Entonces, Dios quiere usar la gracia que está en Él y que nos ha sido dada por medio de su Hijo para perfeccionarnos en medio de nuestras desgracias, para que en nosotros pueda verse también la belleza de la obra de la redención. Dice, para que Dios nos perfeccione. Dios está reconciliando primeramente al hombre con Él, por medio de la obra de su Hijo. Pero no termina allí, porque es un llamado eterno, como lo acabamos de ver. Es un llamado glorioso. Es decir, lo que Dios está llevando hacia el futuro con tu vida y con la mía, es presentarnos en un estado de gracia eterna conforme a la gloria que está en su Hijo Jesucristo. Pero en tanto que ese día llega, está perfeccionándonos el Señor. Está embelleciendo, está estableciendo, está uniendo las partes de todo aquello que la desgracia rompió. Así que el Dios de toda gracia nos perfeccione. El siguiente aspecto tiene que ver con fortalecer y afirmar aquello que necesita ser establecido, aquello que necesita permanecer. Hay áreas de nuestra vida sin las cuales nos derrumbaríamos. Y aquí el aspecto más importante es que aquello que Dios ha establecido como la columna, como el cimiento, que es nuestra relación con Él, sea firme. Que lo débil sea una oportunidad para que Dios manifieste la grandeza de su poder. Para que Dios coloque en nosotros fundamentos eternos, aquellos inamovibles que le dan seguridad, que le dan fortaleza a nuestra vida, que le dan esperanza también a nuestro futuro. Pero también, dice, nos fortalezca. Nuestras fuerzas son limitadas, dependientes, insuficientes. La palabra del Señor dice en muchos pasajes varias cosas a los hombres. Dice, no temas, yo te ayudo. Y estas dos expresiones lidian con el temor y con la falta de recursos, con la falta de fuerzas. A veces queremos, pero no podemos. Entonces, la gracia de Dios viene para fortalecernos, para hacer posible lo que de otra manera sería imposible. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, pero también en este tiempo te fortalezca. En este tiempo nos fortalezca. Es el poder que sostiene el universo entero. En algún momento crítico en la vida del apóstol Pablo, orando al Señor por una situación personal, el Señor le dijo a este amado hombre de Dios, le dijo, bástete
bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, aquello en lo cual estamos desprovistos es una oportunidad para que los recursos, las maravillosas riquezas de Dios en Cristo Jesús se expresen en nosotros. O sea que si algo hace falta, si algo está débil, si algo no tiene fuerzas, dice, el poder de Dios viene para fortalecer. Por eso podemos también tener un corazón esperanzado. Podemos ser como aquellos que están en aquella barca que veíamos al inicio de esta charla, tienen el brazo levantado mirando hacia el horizonte, aunque en apariencia pareciera que no viene nadie en ayuda. Así es la gracia de Dios que nos fortalece. Pero otro gran beneficio es el establecimiento, aquello que es perfeccionado, aquello que es afirmado, aquello que es fortalecido, es algo que se establece, que tiene vocación de permanencia. Así es la gracia de Dios en nuestras vidas. Este es el deseo de Dios, establecerte. Establecerte en una relación íntima, en una relación profunda, en una relación eterna con Él. Para que todo aquello que proviene de Él pueda también expresarse en esa voluntad eterna. Qué bueno saber que no estamos destinados o condenados al fracaso. Aunque naufragamos, podemos ser sostenidos, sustentados y no sucumbir. Y el establecimiento tiene que ver con aquellos propósitos que aún están más allá de nuestro entendimiento. Es como Dios cava profundamente en nuestro corazón para poder establecer lo que de otra manera jamás será quitado. Les decía que esta situación de crisis despertó y mostró lo que había en nuestro corazón. Y hay muchas cosas que necesitan ser quitadas, pero hay otras que aparecen que necesitan ser establecidas. Que ese poder de la fortaleza pues nos ayude a avanzar en medio de estas dificultades que enfrentamos en el día a día. Que nosotros podamos comprender que todo esto nos lleva a que podamos reconocer que no lo hicimos nosotros, sino que Él se ha reconocido. Que por medio de esta experiencia Él pueda recibir el honor, Él pueda recibir la acción de gracias. Que podamos reconocer con humildad que de no haber sido por Él y por su poder, no habríamos podido salir adelante. Dice entonces el texto que a Él sea la gloria. ¿A quién glorificas? ¿A quién le das tu reconocimiento, tu acción de gracias? Rápidamente reconocemos a las personas, a los hombres que nos han ayudado. A veces con dolor, algunos mezquinamente no lo hacen. Pero ¿qué de Dios? En un mundo donde el descreimiento y la ingratitud campean, glorificar a Dios es una piedra preciosa porque hemos encontrado en Él la fuente de toda gracia, de todo poder, de todo ánimo. Entonces, que de tu corazón puedas reconocer y decir, ¿sabes qué, Dios? A ti sea la gloria. Porque me has perfeccionado. Porque me has afirmado. Porque me has ayudado. Porque me has fortalecido. Porque eres tú el que me establece. A
ti sea la gloria, dice el apóstol Pedro. Reconocer la soberanía de Dios, que podamos decir que a ti sea, Señor, el imperio, que todo lo que sucede, Señor, y lo que tú permites en tu soberana voluntad, no impedirá el cumplimiento de tu eterno propósito, de que tu gracia, de que tu poder y tu gloria se manifiesten en aquellos que hemos acudido a ti para encontrar esperanza y oportuno socorro. Que a ti sea la gloria, que a ti sea, Señor, el imperio, que nuestra boca pueda llenarse de alabanza para ti. Que ese reconocimiento permanezca por los siglos de los siglos. Que podamos encontrarnos en un canto eterno, en una disposición eterna, para alabarle por los siglos de los siglos. Amén. Es una palabra importante en la Biblia, porque es un juramento que se establecía diciendo por la vida misma, que así sea. Por la vida misma de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, que así sea. Quisiera terminar invitándote en esta mañana para que puedas encontrar en Él la gracia para el oportuno socorro. Él es el Dios de toda gracia. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Estamos celebrando el mes de la familia. Y hemos querido compartir en este tiempo cómo la Biblia ha sido fuente de inspiración, de consuelo, de fortaleza. Cómo hemos encontrado en las palabras de la Biblia una esperanza y un oportuno socorro, porque nos han puesto en una conexión que transforma. Nos ha llamado a vivir de una manera sobrenatural y a echar mano de recursos que no teníamos por medio de la fe. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 al 13, hace una declaración maravillosa, hablando de Jesús, el Señor, hace 2000 años. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este día, tú puedes entrar en una relación con Jesús por medio de recibirle. A través de estos medios podemos entender que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Que este es el día en el que Dios te está llamando a esa relación eterna. Y que si ya estás en esa relación eterna, recuerdes que el Dios de toda gracia te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo. El Dios de toda gracia cumplirá su propósito en ti. Que puedas recibir a Cristo porque al creer en Él, dice la palabra de Dios, entras en una nueva relación. A todos los que le recibieron, Dios les da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y este nuevo nacimiento no es por la voluntad humana, no es por la voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Así que quisiera invitarte entonces que, si es tu deseo, puedas reconocer que Jesucristo es el que te llama a esa relación eterna.
poder decirle, Señor Jesucristo, entiendo que te necesito. Comprendo que he vivido por fuera de ti, que he estado alejado de tu gracia, pero reconozco que tú llevaste en la cruz mis pecados, mi desgracia, que tú llevaste en la cruz la muerte, la enfermedad, la maldad, y derramaste tu sangre para que yo tenga el perdón, la libertad, el poder y la vida que está en ti. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por traer la gracia del Padre a mi corazón, porque a través de ella seré fortalecido, afirmado, perfeccionado, establecido por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un gusto compartir contigo este tiempo. Es nuestro deseo que la gracia de Dios te siga acompañando en este tiempo, que puedas encontrar en Él, como dice el libro de los Hebreos, gracia y oportuno socorro. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Conoce a Dios. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Nuris Lucía Montes Ricardo, de Cartagena, Colombia. En el día de hoy quiero que hablemos un poco de liderazgo. Existen muchos líderes reconocidos actualmente, entre ellos tenemos a María Teresa Calcuta, a Hitler, a Martin Luther King, personajes que marcaron historia, ¿cierto? Pero realmente dividieron la historia en dos. El único que he conocido que ha dividido esta historia en dos ha sido Jesucristo. Y quiero hoy resaltar una personita que Dios formó aquí en el mundo, que lo formó, que lo diseñó como ejemplo para nosotros, como testimonio. Y esa persona fue llamada Padre de la Fe. E inclusive también tiene como título Padre de las Naciones. Y ese es Abraham. Abraham, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de él. Esto es un líder que se destacó por tener dos características principalmente. Tiene muchas más, pero hoy vamos a hablar de dos. Iniciando por la fe. La fe es una palabra que tiene mucho significado hoy en día. Entre esos significados está en Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy significante la fe para que nosotros logremos objetivos, para que nosotros creamos en las promesas de Dios, para que nosotros sigamos luchando por ese sueño, por ese anhelo o por ese deseo que tengamos en nuestro corazón. La fe es lo que nos va a permitir alcanzar y permanecer perseverante en medio de cualquier circunstancia. Entonces, por eso es importante que nuestra fe crezca. El Señor nos da una porción de fe, pero nosotros nos debemos encargar de que esa fe aumente. Significa que es creciente, que es una fe que es dinámica, que crece. Entonces, por ese motivo, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo voy a hacer que mi fe aumente, que mi fe crezca? ¿Cómo lo voy a hacer? Y son todas esas pruebas, todas esas circunstancias, todos esos momentos difíciles, los podemos llamar así, en donde Dios va a permitir que nuestra fe aumente. Dios los va a utilizar para eso. Hoy los quiero invitar a indagar, ¿qué va a hacer que mi fe aumente? ¿Qué va a hacer que mi fe crezca? Cierto, que seamos más fortalecidos en fe.
Ahora bien, hay un versículo que nos habla un poquito sobre eso y creo que aporta mucho significado para que nuestra fe aumente, que es iniciar por la obediencia. La obediencia es importantísima para que esa fe sea dinámica, para que esa fe crezca en aumento. Entonces está en Santiago 2:17 y dice de esta forma, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso es significativo que cada obra que nosotros hagamos sea con el objetivo que nuestra fe aumente. Esa es la idea, que nuestra fe crezca. Y para eso debemos actuar, principalmente en obediencia. La obediencia es la clave de todo, es la clave de que se cumplan esas promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, Abraham, tomemos el ejemplo de Abraham, soportó muchas pruebas, fueron muchas las que él soportó. Entre esas quiero resaltar la que se encuentra en Génesis 22, esa prueba donde Dios le pide que ofrezca a su hijo en holocausto. Algo muy, muy difícil. Yo acá como humana lo siento de esa forma. Es más, en ese capítulo de la Biblia, en Génesis 22, no nos explican qué sentimientos tuvo Abraham, qué sintió, qué vivió, qué expresó, qué reflejaba su rostro. O sea, no hay explicación de qué era lo que él estaba sintiendo, pero sí lo que él procedía a hacer, que era obedecer a Dios. Eso fue lo que él estaba haciendo. Simplemente explican que tomó a su hijo, se levantó muy temprano y fue al lugar donde iba a ofrecer ese holocausto, ¿vale? Entonces, eso fue lo que pasó. No expresaban más nada. Se rompió ese silencio cuando su hijo le preguntó dónde está ese cordero que vamos a ofrecer en holocausto. Y me imagino el sentimiento que debió sentir Abraham en ese momento que su hijo le pregunta eso. Y bien, con mucha fe, él responde y dice, el Señor lo va a proveer. El Señor lo va a proveer. Y él procede a hacer todo el proceso de colocar y amarrar a su hijito y colocarlo en el sitio para así proceder a realizar lo que es el holocausto. Y es allí donde aparece ese ángel y le habla y le dice que conoce la intención de su corazón, conoce lo que él quiere hacer y se da cuenta que es un hombre de fe, un hombre que ama a Dios y que por eso le obedece. Entonces ahí podemos ver esta hermosa historia y Abraham, yo creo que ahí aumentó muchísimo su fe. Ya no tenía un jarrón, sino que tenía como 3. O sea, hermoso ese crecimiento. Y eso es a lo que yo les invito en el día de hoy, a que nos motivemos a crecer en fe, a orar, a trabajar esa fe orando, poniendo en obra cada palabra de Dios, ¿vale? Paso de fe accionando en obediencia. Esa es la frase final. Demos pasos de fe accionando en obediencia. Un gusto compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra. Feliz tarde. ¿Qué es la Biblia para ti? Bueno, pues pienso que la Biblia es algo que nos enseña cómo a vivir, nos da como instrucciones, digamos así, es un manual de convivencia para nuestros días. ¿Qué es la Biblia para ti? Para mí es un manual de vida. Bueno, para mí la Biblia es un libro histórico donde pues está la vida de Jesús, para mí, y no solamente eso, sino pues otros hechos que ahí se relatan. ¿Crees en lo que dice la Biblia y por qué? Sí, creo que muchas de las cosas que se dicen ahí pues se cumplen y lo vemos muy cotidianamente, digamos, no sé, con las cosas que estamos viviendo en nuestro mundo, incendios y todo eso, que pues prácticamente se va dañándolo así nuestro mundo y pues eso sí lo está escrito en la Biblia. Sí, creo en lo que dice la Biblia porque creo que es la palabra de Dios y que es real cuando la creemos, no solo la leemos, sino que la ponemos en práctica. Rotundamente creo en lo que dice la Biblia porque pues muchas de las cosas que dicen ahí son verdades, ¿no? Que pues he visto reflejado en mi vida y en la vida de muchas personas que me rodean. ¿Por qué crees que la Biblia es uno de los libros más vendidos de la historia?
Ay, no sé. Supongo que porque nos enseña demasiado. Entonces, si lo queremos para nuestra vida, queremos algo bueno para nuestra vida, entonces lo vamos a comprar y supongo que es por eso que la mayoría de gente lo compra. Creo que es por la inspiración que tiene, o sea, por lo que es. Creo que es por eso, porque quien habla es eterno, por lo tanto sus palabras son eternas. La Biblia es muy vendida a raíz de, primero, pues el contexto histórico en el cual nosotros vivimos, y que pues la Biblia ha sido parte de ello con la religión y todo eso. Y pues porque a muchas personas nos habla a través de ese libro, entonces pues creo que es interesante conocer de él, ¿no? Por eso creo que es el más vendido. Además, pues, bueno, no sé si sea económico, pero bueno. ¿Qué piensas acerca de que en otros países tener una Biblia es un delito? Ay, no. No sabía que eso lo tomaban como delito, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser un delito saber de Dios? Creo que uno lo siente más como un privilegio, porque digamos que si uno es consciente como de la gran dificultad que representa para otra persona en otra parte del mundo tener una Biblia, se da cuenta de lo privilegiado que es uno al tenerla y poder usarla y vivirla. Entonces, eso es lo que pienso de pronto cuando uno ve la situación difícil que representa para otra persona. Pues creo que independientemente de las religiones o de lo que sea, debemos tener algo que se llama libre expresión, ¿no? Entonces es complicado que los seres humanos nos podamos comprender y entender los unos a los otros. Creo que es como lo principal, y por eso la guerra de las religiones y ese tipo de cosas. Pues cada quien es libre y tiene derecho a creer y ser lo que piensa, entonces lo veo por esa parte, es complicado. Igual no solamente con eso, sino con otro tipo de temáticas que son distintas en otros países, como las mujeres, el idioma, las creencias religiosas, cómo pensamos, hasta la cultura, entonces creo que varía mucho. ¿Cuál crees que es el propósito de la Biblia? Enseñarnos a vivir y a convivir con los demás. Creo que se podría resumir en comunicación, porque las relaciones dependen de la comunicación, entonces creo que Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano y mantener esa comunicación a través de su palabra, creo que es su propósito fundamental. Bueno, pues creo que el propósito de la Biblia la crearon en sí para, pues unos dicen que es Dios, otros dicen que pues fue el hombre, pero yo digo que, digámoslo de cierta manera, su propósito es transformar a las personas y que como todo libro, el que lo lea tenga un mensaje el cual pueda aprender y aplicarlo en su vida. Entonces dicen que es muy enredada, no sé, pero pues lo que sí veo es que es un libro que la gente que lo lee es muy bueno y aprende mucho de él. Desde tu perspectiva, ¿quién escribió la Biblia? No sé, muchos que estuvieron compartiendo con Jesucristo. Para mí, pues el libro como tal es evidente que tiene pues muchos autores que son personajes históricos, pero estoy segura que la inspiración es del Espíritu Santo y que por lo tanto pues el autor de todas las palabras que están allí es Dios y es la palabra de Dios. Yo creo que fue Dios, pues fue escrita por Dios, ¿no? Según lo que pues hemos aprendido y nos han enseñado en la escuela y pues nuestras familias, que muchos creen en Dios y en la Biblia, pues nos la enseñaron y la escribió Dios, inspirada en hombres, ¿no? Entonces, la escribieron hombres inspirados en Dios, así es que es. Entonces lo veo por esa parte, fue inspiración de Dios y le dijo a estos hombres, escriban esto, y pues ellos lo escribieron. Y además también relata, tengo entendido, sucesos históricos de la vida de Jesucristo, entonces los que lo acompañaron a él en su tiempo creo que también le escribieron fueron testigos de eso. ¿Alguna vez la has leído? ¿Cómo te fue? Si no, ¿la leerías? Sí la he leído porque de hecho vengo de un colegio católico. Sí la leería porque nos enseña mucho. Sí, la leo hace algunos años y realmente es un cambio de vida porque te ayuda a renovar la mente, a realmente conocer la verdad, porque eso es la palabra, que es el verbo, que es Jesús, que es la verdad, y por lo tanto pues a mí en mi testimonio personal me ha realmente cambiado la perspectiva de la vida, de un cambio real, de un estilo de vida, no de una religión, sino de eso, de vivirla todos los días. Pues una que otra vez en el colegio,
No sé, creo que algunas veces en la familia, a veces cuando uno iba a la iglesia, porque pues también he tenido la oportunidad de iglesias, entonces uno ha leído y todo ese cuento. Entonces, sí. ¿Qué es lo que más te intriga de ella? Me intriga. Las cosas que están escritas y me da miedo de pronto que eso llegue a pasar muy pronto. ¿Qué me intriga? Podría decir que como todo lo asombroso que plantea, que no te deja de sorprender, porque ahí es donde está la revelación. Uno puede haber leído muchas cosas que solamente se te convierten en revelación en determinados momentos, entonces podría decir que eso me intriga como de la forma más asombrosa posible, no tanto por una inquietud, porque creo que todas las cosas que están planteadas que uno no alcanza a entender, pues Dios las ha puesto para que no todo nos sea revelado, sino que nos da revelación en los momentos específicos, así que creo que se trata de eso, de continuar en un caminar con Dios para que no solamente sea leerla, sino comunicarse con Él y Él te vaya mostrando esas respuestas. Lo que más me intriga de la Biblia, lo veo como la sabiduría que tiene, ¿no? Porque también dice muchas cosas interesantes, como pues he escuchado, como amar al prójimo, como perdonar a los enemigos, que ahí justamente hace poco estoy hablando con alguien y estuvimos hablando de eso. Entonces lo que más me intriga es ese mensaje que te pueda dar distinto a lo que estás pasando y muchas veces te habla también a ti. Gracias.